Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de momentos de conciencia. Por alguna razón no podemos ver vamos a tener que cancelar esto entonces. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de Momentos de Conciencia. Esta noche continuamos con el libro de la Génesis, con el capítulo Advenimiento de Elías y también con el capítulo siguiente, Segunda Venida de Cristo. Comenzamos con una lectura de armonización y una oración. Cuando quiera. No. Primero leo. Vale. Bueno, pues es del libro Manos Unidas y es el capítulo 19, ellos, los otros. Ellos llegan de todas las direcciones, en la moldura de los acontecimientos. Son ellos, los otros, nuestros hermanos de camino, que se transforman en camino hacia lo más alto. Es por ellos que la bondad del Señor nos encuentra, habilitándonos para eso. En el mundo repuntan en el hogar por parientes y asociados, en el vínculo doméstico, que se nos hacen profesores de perfeccionamiento espiritual. Son amigos que nos ayudan a ejecutar los encargos que la vida nos atribuye, o son adversarios y nos radiografían los recesos del alma, fijándonos los mínimos defectos a fin de que vengamos a corregirlos. Aparecen en la posición de necesitados, probándonos el amor y el desprendimiento de la posesión, o benefactores que nos extienden el corazón y los brazos en forma de auxilio, afirmándonos sin palabras que jamás nos hayamos olvidados de Dios. Es a través de ellos, los otros, que efectivamente somos nosotros en nosotros. Los que brillan en la vanguardia están aptos a instruirnos, y los que se nos sitúan a la retaguardia son aquellos que nos evalúan las posibilidades de auxiliar. Los más felices son aquellos que ya trabajan de algún modo en favor de muchos a beneficio de alguien. Y por ese motivo son los que contribuyen. Los menos felices son aquellos otros que aún no consiguen aceptar el valor del trabajo y la felicidad de servir, y por esto son aquellos que esperan. Todos, sin embargo,
Somos hijos de la sabiduría divina, necesitados unos de los otros. Observemos nuestra conducta delante del prójimo, porque en verdad los otros nos miden la altura espiritual en el día a día, trayéndonos según nuestras propias necesidades la enseñanza de la justicia y el socorro de la bondad que se derraman de las leyes de la vida. Y la vida es siempre una escuela para todos, pero urge considerar que son los otros que nos trazan la nota al progreso y al merecimiento de cada uno en el programa de las lecciones. Muchas gracias. Gracias, gracias, José, pero prefiero beber un poquito de agua. Buenas noches, Consuelo. Gracias por estar. ¿Quieres hacer tú la oración de inicio? ¿Me hablabas a mí, José? Sí. ¿Quieres hacer tú la oración de inicio y puedes? Vale. Pues muchas gracias. Bueno, pues nos recogemos en un solo pensamiento, los que estemos aquí presentes en el grupo. Nos apoyamos cómodamente en nuestros asientos. Tomamos una respiración profunda. Tomamos otra más. Señor, Padre Celestial, Madre Divina, tú que lo sabes todo de tus hijos, haz que desciendan sobre nosotros lo más justo y necesario para cada uno de ellos, especialmente para que los que sufren de ausencia de salud o ignorancia. Madre Celestial, te pedimos hoy un día por todos los desencarnados en el día de hoy, por todos los que hoy especialmente se han sentido más enfermos, por todos los que han sufrido una pérdida hoy, por todos los que están sufriendo, por todos los animales que no son bien tratados o no son asistidos cuando tienen un problema, un atropello, un envenenamiento, por causas externas a ellos, causas que han alterado la vida natural de sus propias vidas. Y pido perdón por ello. Pido perdón por todos los comportamientos de la humanidad que son incorrectos, por todas las actitudes incorrectas, por las malas decisiones. En general, por las conductas desviadas de la buena moral, de las que están fuera de las leyes naturales, hechas a su perfección por el Padre Celestial. Doy las gracias un día más por la certeza de que sé que nuestros hermanos mayores nos asisten en el día de hoy, en esta reunión, poniéndole freno
a las almas que se puedan aproximar con unas intenciones perversas o malintencionadas, o la idea de hacernos cualquier tipo de perjuicio, pudiendo así seguir nuestro camino de aprendizaje, enseñanza y conciencia sobre la espiritualidad de nuestras almas. Y dando gracias porque también tenemos la certeza de que cada vez que convocamos una reunión con la intención de expandir el conocimiento espiritual, somos escuchados, comprendidos y a la vez ayudados a que estos conocimientos se extiendan por el resto de la humanidad. La luz descienda sobre nosotros a imagen y semejanza de los designios del Padre Supremo. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Que así sea. A Hoy vosotros. se te ha escuchado muy bien. Bueno, menos mal, Qué bien, sí. por fin. Me he puesto auriculares y todo para ver si así no hay interferencias. Ah, pues se te oye muy bien hoy. ¿Sí? Ah, mira. Es que como sabes que los perritos cuando arrancan no se callan. Oh, Ah, pues hay una opción en el Zoom, en donde está el micrófono, puede ser, sí. configuración de audio, y entonces si estás en el ordenador a lo mejor se ve mejor ahí. Y, No estoy en el y en la teléfono. parte así de la mitad hacia abajo pone suprimir ruido de fondo. Y ¿Sí? puedes ponerlo en alto, dice tecleo y ladridos de perro. Anda. Configuración de la pizarra. No, aquí en el teléfono no pone. En el teléfono a lo mejor no, ¿no? Es en el ordenador donde saldrá. Ah, vale, vale. Ah, pues mira. Próximo día lo comprobaré. Por lo menos mientras esté en el ordenador, todos los ruidos de fondo se eliminan. Mm. Ya, cuando estoy allí es porque estoy en la casa rural y estoy más aislada. Cuando estoy aquí en mi casa, pues como hace calor, pues claro, es que tengo que tener abierto. Pero allí estoy más resguardada. Allí puedo cerrar la puerta, pero aquí no puedo. Maficio. Claro. Bueno, yo sí veo que se oye un poco, le tapo el micrófono y ya está. Porque estaba mirando, pero no hay más cosas. Foto, box, documento, dirección, marcador, pantalla. Ay, y no sé qué le pasa a esto, que no, porque no me comparte hoy pantalla. No está compartiendo, no me deja compartir la pantalla. Qué cosa más rara. A los textos te refieres. Sí, Mm. no me sale, no aparecen los textos. No pasa nada. Empezar a leer, ahora sale. Ah, ahora dice, está compartiendo pantalla. Ujú. Vale. Ah, No sé dónde le he dado, que ha salido. ¿Se ve? ¿Tú lo ves? ¿Se ve la pantalla del texto? sí lo veo. Muy bien. Avenimiento de Elías. Sí, se ve perfectamente. Vale, venga, pues yo escucho. Sí, vamos leyendo así, pues un punto cada uno, porque hay un capítulo que es muy corto y otros que son bastante largos, así que pues eso, por Sí, lo lo que menos digáis, yo me acoplo. un punto cada uno. Advenimiento de Elías. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Jesús les respondió,
Es cierto que Elías ha de venir y que restablecerá todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y ellos no lo conocieron, sino que lo trataron como quisieron. Así también harán morir al Hijo del Hombre. Entonces sus discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, de 10 a 13. 34 punto. Elías ya había vuelto en la persona de Juan el Bautista. Véase el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 4, el versículo 10. Su nueva llegada es anunciada de manera explícita. Ahora bien, como él no puede volver más que tomando un nuevo cuerpo, ahí tenemos la consagración formal del principio de la pluralidad de las existencias. Véase el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 4. Vale. Lo tenía preparado, pero no sé, como he hecho estas cosas tan raras, ahora que estamos en la pantalla no me voy a salir, no voy a cambiar. Así que, ¿tú quieres leer el 35, Consuelo? Anuncio del Consolador. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador, a fin de que quede eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, pero vosotros lo conocéis. Porque permanecerá con vosotros y estará en vosotros. Porque permanecerá en vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, al que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. San Juan 14, del 15 al 17. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6. ¿Sigue otro? Vale. Ah, que sigue otro. Vale. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá hasta vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio, en lo referente al pecado porque no han creído en mí, en lo referente a la justicia porque me voy hacia mi Padre y ya no me veréis, en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Tengo aún muchas otras cosas para deciros, pero por el momento no las podéis soportar. Cuando venga ese Espíritu de verdad, Él os enseñará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que dirá todo lo que haya escuchado y os anunciará lo que ha de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. ¿Quieres seguir tú? ¿Tienes el micrófono desactivado? Vale, ya. Punto 37. Esta predicción es, sin discusiones,
una de las más importantes desde el punto de vista religioso, porque demuestra sin ningún equívoco que Jesús no dijo todo lo que tenía para decir, puesto que no lo habían comprendido, ni siquiera sus apóstoles, ya que era a ellos a quienes él se dirigía. Si les hubiese dado instrucciones secretas, ellos las habrían mencionado en el Evangelio. Ahora bien, dado que Jesús no dijo todo a sus apóstoles, los sucesores de estos no pudieron saber más que ellos al respecto. Es posible, pues, que se hayan confundido en cuanto al sentido de sus palabras o que hayan interpretado falsamente sus pensamientos, en muchas ocasiones veladas bajo la forma de parábolas. Por consiguiente, las religiones basadas en el Evangelio no pueden considerarse en posesión de toda la verdad, visto que Jesús reservó para sí la tarea de completar posteriormente sus enseñanzas. El principio de la inmutabilidad que profesan constituye un cuestionamiento de las palabras mismas de Jesús. Con el nombre de Consolador y de Espíritu de verdad, Jesús anuncia a aquel que debe enseñar todas las cosas y hacer que se recuerde lo que él ha dicho. Por consiguiente, su enseñanza no estaba completa. Además, prevé que su mensaje sería olvidado y que sus palabras serían desvirtuadas, ya que el Espíritu de verdad debe hacer que se recuerde todo lo que él dijo y la conformidad con Elías, restablecer todas las cosas, es decir, ponerlas de acuerdo con el verdadero pensamiento de Jesús. Madre mía. Esto es increíble, ¿eh? Sí, Yo cuanto más voy leyendo, madre mía, cada vez siento que estoy más lejos de comprender el mensaje, ¿eh? Qué interesante. ¿Sigo? sí, sí. El punto 38. ¿Cuándo vendrá ese nuevo revelador? Es evidente que si en la época en que Jesús hablaba, los hombres no se encontraban en estado de comprender las cosas que a él le quedaban por decir, no sería en unos pocos años que podían adquirir los conocimientos necesarios para ello, a fin de que se comprendieran ciertas partes del Evangelio, con excepción de los preceptos morales. Hacía falta conocimientos que solo el progreso de las ciencias podía otorgar y que debían ser obra del tiempo y de muchas generaciones. Por consiguiente, si el nuevo Mesías hubiese venido poco tiempo después del Cristo, habría encontrado el terreno en las mismas condiciones, es decir, poco propicio, y no hubiera podido hacer más de lo que él hizo. ¡Wow! Esto muy fuerte, esta frase, ¿eh? La voy a repetir. Por consiguiente, si el nuevo Mesías hubiera venido poco tiempo después del Cristo, habría encontrado el terreno en las mismas condiciones, es decir, poco apropiado, y no hubiera podido hacer más de lo que él hizo. Ahora bien, desde la época del Cristo hasta nuestros días, no se había producido ninguna revelación importante que completara el Evangelio y que elucidara sus partes inteligibles, indicio seguro de que el enviado aún no había aparecido. ¿Seguid vosotros? Vale. 39 puntos. ¿Cuál debe ser ese enviado?
al decir, rogaré a mi Padre y Él os enviará otro consolador. Jesús indica claramente que ese consolador no es el mismo, pues de lo contrario hubiese dicho, volveré para completar lo que les he enseñado. Después agrega, a fin de que permanezca eternamente con vosotros, Él estará en vosotros. No sería posible que esta expresión se refiriera a una individualidad encarnada, puesto que no podría permanecer eternamente con nosotros, ni menos aún estar en nosotros. Pero se comprende muy bien si se refiere a una doctrina que en efecto, cuando hayamos asimilado, podrá estar eternamente en nosotros. El Consolador es, pues, según el pensamiento de Jesús, la personificación de una doctrina soberanamente consoladora, inspirada por el Espíritu de la verdad. 40. El espiritismo reúne, como ha quedado demostrado, y véase en el capítulo 1, versículo 30, o punto 30, ¿no? Todos los caracteres del Consolador que Jesús prometió. No es una doctrina individual, una concepción humana. Nadie puede considerarse su creador. Es el fruto de la enseñanza colectiva de los espíritus, enseñanza que conduce al espíritu de verdad. No suprime nada del Evangelio, sino que lo completa y lo explica. Con la ayuda de las nuevas leyes que revela, conjugadas con las de la ciencia, conduce a la comprensión de lo que era ininteligible y hace que se admita la posibilidad de aquello que en la incredulidad consideraba inadmisible. Tuvo sus precursores y profetas que presagiaron su llegada por su poder moralizador. El espiritismo prepara el reino del bien en la tierra. La doctrina de Moisés, incompleta, quedó circunscrita al pueblo judío. La de Jesús, más completa, se extendió a toda la tierra mediante el cristianismo, pero no convirtió a todos. El espiritismo, más completo aún, con raíces en todas las creencias, convertirá a la humanidad. Todas las doctrinas filosóficas y religiosas llevan el nombre de su fundador. Se dice el mosaísmo, el cristianismo, el maometismo, el budismo, el cartesianismo, el fourierismo, el sansimonismo, etc. La palabra espiritismo, por el contrario, no alude a ninguna personalidad. Implica una idea general que al mismo tiempo indica el carácter y la fuente múltiple de la doctrina. Nota de Allan Kardec. Al decir sus apóstoles, otro vendrá más tarde, que os enseñará lo que yo ahora no puedo deciros, Cristo proclamaba la necesidad de la reencarnación. ¿Cómo podrían aquellos hombres aprovechar la enseñanza más completa que sería impartida más tarde? ¿Cómo llegarían a ser más aptos para comprenderla si no tuvieran que vivir nuevamente? Jesús habría dicho algo ilógico
si, de acuerdo con la doctrina vulgar, los hombres futuros debieran ser hombres nuevos, almas salidas de la nada en ocasión de su nacimiento. Admítase, por el contrario, que los apóstoles y los hombres de su tiempo vivieron después, que aún hoy vuelven a vivir, y entonces la promesa de Jesús estará justificada. Sus inteligencias, desarrolladas en contacto con el progreso social, pueden admitir ahora lo que antes no podían. Sin la reencarnación, la promesa de Jesús hubiese sido una quimera. Si se alegara que esa promesa se cumplió el día de Pentecostés por medio del descenso del Espíritu Santo, se podrá responder que el Espíritu Santo los inspiró, que abrió sus inteligencias, que desarrolló en ellos las aptitudes mediúmnicas destinadas a facilitarles su misión, pero no les enseñó nada aparte de lo que Jesús ya les había enseñado, porque en lo que dejaron no se encuentra ningún vestigio de una enseñanza especial. El Espíritu Santo, pues, no realizó lo que Jesús había anunciado en relación con el Consolador. De lo contrario, los apóstoles habrían elucidado, mientras todavía estaban vivos, todo lo que quedó ininteligible en el Evangelio hasta el día de hoy, y cuya interpretación contradictoria dio origen a numerosas sectas que dividieron el cristianismo a partir de los primeros siglos. A ver, el Espíritu Santo nos inspiró, abrió sus inteligencias, desarrolló en ellos las aptitudes mediúmnicas destinadas a facilitar su misión, pero no les enseñó nada aparte de lo que Jesús ya les había enseñado, porque en lo que dejaron no se encuentra ningún vestigio de una enseñanza especial. El Espíritu Santo, pues, no realizó lo que Jesús había anunciado en relación con el Consolador. De lo contrario, los apóstoles habrían elucidado, mientras todavía estaban vivos, todo lo que quedó ininteligible en el Evangelio hasta el día de hoy, cuya interpretación contradictoria dio origen a numerosas sectas que dividieron el cristianismo a partir de los primeros siglos. Ya. Sí, él me está comentando eso, había dicho que otro vendría más tarde que nos enseñaría lo que él no podía decir ahora, ¿no? Porque no lo podrían entender, no podrían aprovechar esas enseñanzas, no, Ya. no entenderían de qué les estaba hablando, y es ahora, aún así, y bueno, pues la misma física cuántica de lo que está diciendo, pues hay científicos que no están admitiendo nada de eso, entonces, pues imagínate, ¿no? Si, no sé, que no les podría hablar de cosas más profundas, de temas más profundos, porque, no sé, no había entendimiento en aquella época para eso. Podrían llegar a poder tener alguna, eso como dice aquí, a tener esa experiencia, ¿no? Que los inspiró, les abrió la inteligencia para que pudieran entender, pero desarrolló aptitudes mediúmnicas destinadas a facilitar su visión, pero si se hubiera desarrollado esa sabiduría, pues hubieran plasmado y hubieran podido expresar todo lo que el significado de lo que él venía a comentar, y sin embargo, pues él decía eso, que a través de la reencarnación íbamos a poder ser capaces de poder entender
según iban avanzando las ciencias, pues claro, imagínate si les tiene que hablar de la física cuántica y de el entrelazamiento cuántico y no se entenderían de qué eso qué es, ¿no? Ya se nos hace a nosotros así como Cuesta diciendo, arriba. pero dos cosas en diferentes partes del universo pueden estar experimentando la misma cosa cuando actúas a una sobre otra y es como, no sé, que son cosas que sonarían un poco como algo mágico o algo así. Surrealista. Para mí todavía suena surrealista porque aquí esta frase todavía a mí me suena surrealista porque lo que tú has dicho, les enseñó y Emi ha leído la mediunidad tal, 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 pero a continuación dice, pero no les enseñó nada especial. Entonces, ¿qué entiendes por especial? O sea, que eso no es otra cosa diferente. De lo que no habló, de la información que sigue todavía oculta. Y bueno, sigue más o menos a través de la información de los espíritus, pues se han desarrollado cosas que antes pues no se comprendían, ¿no? Cuando han estado hablando de eso, de la historia de eso, pues yo me acuerdo del espiritismo, pues los primeros casos de los primeros contactos con los espíritus que empezaban a través de los golpes y todo eso, pues la gente se asustaba, no sabía eso que podía ser. Y bueno, y menos pensar que eran los mismos familiares o personas fallecidas los que estaban tratando de comunicarse. O sea, y esto ha sido así al principio, cuando salieron lo de las psicofonías, igual, antes de este señor sueco ya habían grabado psicofonías, pero bueno, este señor que se dedicaba a grabar los sonidos de la naturaleza, los cantos de los pájaros y todo eso, que era director de cine también, que se dedicaba a hacer esas grabaciones para las películas y empezó a escuchar a la voz de su madre que le hablaba, pues ya había salido el espiritismo, porque eso fue pues, a principios de los años 60 o así, en los 60. Entonces, pues ya el espiritismo llevaba desde el 1857, ¿no? Ya llevaba por lo menos Sí, pero 60, 40. a la vez el catolicismo es que, por lo menos me refiero aquí en España, ¿no? Por su creencia, consideraba que no era beneficioso porque la gente se descontrolaba. Entonces había que negarlo y reprimirlo. Con lo cual, no sé yo hasta qué punto, no Y sé. claro, luego estuvo toda esa etapa de la Inquisición, ¿no? Que también Sí, le claro. cogió al espiritismo, llegó hasta, pues, en algunos sitios hasta casi a 1900. Mm. Entonces, pues, tampoco, La quema de los libros sí, en tampoco la plaza pública podía en haber a lo Barcelona, mejor toda esa expansión de lo que fue de los dijeran los inquisidores. espíritus superiores. Sí. Si estaban en Europa en ese plan inquisitivo, que pues eso sí, quemaban a las mujeres porque decían que eran unas brujas, porque trabajaban con las plantas o hacían sanación con las plantas, con- a través de la imposición de manos y todo eso, pues fíjate, en fin, que Lo que, bueno, lo que sucede es que cuando el espiritismo se abre camino y está parado, por así decir, por el Maestro Jesús, que es el maestro de maestros y que es el que le está dando el descanso espiritual a Allan Kardec, porque en la película vemos que cuando Allan Kardec
está muy interesado ya por el espiritismo. Él sigue siendo también un profesor en un instituto o donde sea, como pedagogo que era, y porque era fiel a dar, a tener, es como que era fiel a ser un libre pensador. Allí en Francia estaba viendo esa época. A ver, era un libre pensador dentro de los límites que la legalidad les disponía. Sí, la de su Entonces, tiempo te refieres, ¿no? sí, él no transgredía la ley en ningún sentido, pero él llegó a decir al director del instituto que le quitó de ser el profesor porque impartía las clases dándoles a entender que siempre tienen que razonar y considerar que los tiempos que van llegando siempre es para añadir a lo aprendido. O sea, vamos Sí, a ver, sí, como pedagogo él estaba sí, sí. mostrando la lección tal como venía en el libro, pero les indicaba que también tenían que tener ese ímpetu de seguir investigando, sobre todo quienes les gustaba la línea de pedagogía, de que los tiempos estaban llegando de mayor lucidez, porque además fue la época en que tuvo mayor lucidez Francia. Francia había pasado la Segunda Guerra Mundial, había pasado todo el atropello de los nazis, había habido pandemias, en fin, todo eso lo sé porque Víctor Hugo escribió el libro, y Víctor Hugo estaba como espírita, escribió el libro Más allá de las estrellas o hacia las estrellas o algo así, algo de las estrellas era. Y cuando ha empezado la pandemia aquí en Europa, en esta última etapa, hace 2 años, yo estuve escribiendo capítulo por capítulo ese libro del espírita Víctor Hugo y tal, porque Divaldo era el que lo había puesto en marcha. Eso por una parte. Y luego por otra parte, vuelvo a retomar la historia de Allan Kardec, porque él decía que él se estaba apoyando en enseñar las lecciones como estaba previsto, pero que él iba a seguir toda su vida la línea de educación y de educador que había aprendido de su padre y del padre de su padre. Entonces parece ser que ahí había una actitud de pensamiento que les dividía de alguna manera a algunos de Francia que tenían ya su nivel para cambiar, pues por ejemplo, para cambiar la forma en que tuvieran que dar las lecciones en la enseñanza, igual la privada que la pública. Y luego también él tuvo mucha interés en eso y empezó a dar clases particulares en su propia casa. Eso lo vemos en la película. Y luego cuando tuvo que empezar a recopilar los datos y verdaderamente acumular información, sobre todo de las niñas estas que estaban en América y, y otra joven, un poco mayor que ellas dos, que también estaba dispuesta a hablar como medium. Esas 3 mujeres fueron muy importantes para que él diera no solamente una teoría, sino que había unas vivencias para contrastar y una serie de acontecimientos que él y el grupo que estaba con él, aunque fuera muy reducido, iban a poder dejar testimonio de ello. Entonces, vemos en la película que él está constantemente queriendo tener la certeza de que estaba haciendo algo que nos ayudaba a evolucionar, que él podría estar descansando porque en ese momento le perseguían. De hecho, se desmayó viendo cómo le perseguían 2 personas, y cuando volvió en sí estas 2 personas, dos hombres jóvenes, más que él,
le dijeron, somos tus ayudantes, somos los que te protegemos. Bueno, eso quiere decir que la verdad es que todas las cosas que se están poniendo en marcha a nivel espírita siempre tienen como el amparador que Dios, el Padre Eterno, nos da con las enseñanzas del Maestro Jesús y con el Maestro Jesús mismamente. Si no es él, tiene que ser alguien que esté representando a él, pero que nosotros tengamos la certeza, igual que en su momento Allan Kardec empezó a tenerla, y Fernández Colavida, que fue al que le quemaron los libros en Barcelona, y que José María Fernández Colavida era el más conocido por aquí en España. Lo que pasa es que le habían exiliado, pues me supongo que por sus ideas. En ese momento las políticas y las religiosas estaban muy peleonas aquí en España, y entonces ha habido a gente, pues ya lo sabes tú, Consuelo, los exiliaron. Pues uno de ellos fue José María Fernández Colavida, y cuando llegó a Francia, pues conoció a Allan Kardec, y Allan Kardec confió en él. Cuando trajo los boletines y los libros, tuvo que pasar por Barcelona, y en Barcelona se los requisó el obispo de Barcelona, y entonces era un inquisidor él, y entonces dijo que esos libros, los boletines ni los libros llegarían a ningún lado. Los quemó delante de toda la gente y todo eso. Bueno, yo tengo esa historia también porque Sol Nostrum me dijo que yo leyera, que le había llegado esa tarde, antes de que nosotros llegáramos a su casa de Sol, a que yo leyera el libro de José María Fernández Colavida, para que supiera bien qué es lo que pasó con aquellos libros que se quemaron en Barcelona. Y la anécdota es que el inquisidor, que era el obispo de Barcelona en aquellos momentos, se puso enfermo. Desde aquel día en que tomó la decisión y los libros se quemaron, él empezó a tener una enfermedad que, por más que se la curaban, resurgía de nuevo con más ímpetu. Y tuvo visitas para protegerle de estas cosas que se hacen de las misas y las novenas y todas estas cosas, hasta del mismo Papa. Y sin embargo, de entonces a cuando desencarnó habían pasado 9 meses. En esos 9 meses, con todos los cuidados y las visitas apostólicas y de todo esto y del Vaticano y todo, no tuvo recuperación ese obispo y falleció. Y lo primero que le pasó cuando falleció es que vio el error que había cometido al haber dado esa orden de quemar los libros y obligar nuevamente a Fernández Colavida a que se fuera a Francia y no estuviera en España, porque corría peligro, más que el que había corrido antes. Entonces tuvo, como Fernández Colavida y su mujer eran perceptivos, y todas las personas somos mediúnicas, pues pienso que a lo mejor ellos dos, igual Fernández Colavida que su mujer, ya tenían certeza de alguna mediunidad. El caso es que Fernández Colavida dice en el libro suyo, de su autobiografía, que él sabía que el espíritu que se presentaba a él era el del obispo. El obispo le pidió perdón, le dijo que estaba en el extrafísico como espíritu con el grupo espírita, y que desde allí iba a ayudar para que todo lo espírita saliera adelante, porque sin duda estaba siendo mucho más esclarecedor que el papel que había hecho la Inquisición hasta entonces. O sea, que el mismo obispo aquel, que era un inquisidor, cuando solo espíritu fue, pidió perdón a Fernández Colavida, y además le dijo que estaba con los espíritas porque ellos tenían más verdad, expandiéndola por España y bueno, y por todos los lugares que pudieran, y que él estaba con ellos ya.
O sea que eso ha quedado escrito y quien quiera leerlo pues lo va a poder leer porque es es la, ¿cómo se dice? La autobiografía de él, de José María Fernández Colavida. Vamos, que lo Muy que... chula, no la había escuchado nunca. Muy chula. Sí, sí, pues sí que está. Y luego la tumba de Fernández Colavida está en el Camposanto de allí de Barcelona, que eso parece como una ciudad, mismamente una ciudad, ¿eh? De lo grande que es. Pero nosotros la vemos desde la carretera cuando vamos a Barcelona. Ujú. Y ha habido David, que es el presidente de la Federación Espírita Española ahora, que ha hecho un reportaje y ha puesto unas fotografías para que veamos bien dónde está una losa, así como especie de nicho, donde pone que ahí está Fernández Colavida, un humanista, en fin, pone muchas cosas de él. Y al lado, Amalia Domingo Soler, que era la gran dama espírita española, que la mujer tampoco tuvo pero los espíritas españoles la pusieron ahí a su lado para que ella, y está en la zona en donde entierran a los anarquistas, a las gentes que no estaban catalogadas como religiosas y tal. Ya, fuera del Camposanto, básicamente. Sí, pero luego Ya. hicieron como el muro, que lo extendieron más y les dejaron a ellos dentro. Y es un camposanto en donde hay una parte en la que están los librepensadores y tienen su nicho y tienen... Como doble cementerio, ¿no? Sí, Conozco un pueblo que está así también y es muy curioso, porque el pueblo es diminuto, pero tiene doble cementerio. Muy sí, sí. curioso. El pueblo es muy curioso también. Y es que parece como calles y todo, porque es que yo lo estaba viendo el otro día, digo, por favor, bueno, y ahí bueno, lo que yo estaba viendo es que iban caminando y parecía eso una carreterita y había paredes de piedra y todo esto, o sea, que es muy, muy grande, es como una ciudad, un pequeño pueblo, pero es todo de tumbas Vamos, y que, nichos. en fin, que por eso, como dice Consuelo, es tan impresionante, porque estaba hablando el Maestro Jesús nada menos que dentro de 2000 años, 1800 años. O sea que, claro, cualquiera les dice, pues de aquí a 1800 años vais a saber cuando volváis a reencarnar, pues no sé cuántas mil veces, pues vais a poder entender lo que os he dicho y además vais a poder entender la información nueva que van a traer los espíritus superiores. Y claro, nos asombramos de Nostradamus, pero casi 2000 años de antelación, pues imagínate, claro, por eso dice, no tiene ningún sentido eso que te ha llamado la atención, que hubiera vuelto el Mesías otra vez al poco tiempo, pues porque hubiera encontrado el terreno de la misma manera. Han tenido que pasar 2000 años para Sí. que hayan empezado los espíritus a lanzar información para que empecemos a entender. Y bueno, y ya llevamos 165 dándole vueltas, que sí, sí, que si no, que, en fin, o sea Que le que, falta, es que como el ejemplo que tú has puesto ha sido buenísimo. Cuando has dicho, si empezábamos aquí a hablar de metafísica de forma general, por ejemplo, tú imagínate, no, A ver qué no entendían íbamos a entender nada. nosotros, claro. Pues tú imagínate que si esa es la parte que él no nos contó y todavía no nos enteramos de nada, nada, que nos falta ni se sabe. Y claro, queremos saber el origen de dónde venimos, ¿sabes? Lo que El pasa origen. Lo que pasa es fue, que de alguna forma es una fe razonada, porque lo que tampoco podemos estar es tan dispersos como otra gente Ya, que, que se pone a nuestro lado a pero darnos vamos, que cizaña. fue como un acto Nosotros no podemos andar de así. amor y de bondad.
venir hace 2000 años sabiendo de que no iban a entender prácticamente nada y que se lo iban a cargar. Y si, vamos, si no se lo iban a cargar, poco le iba a faltar y poco le faltó, claro. Claro. Y si es no un nos acto, entienden, a lo mejor a mí, ¿qué me está pasando pues es un por aquí? acto de amor, Pues pues, si no lo pues muy entienden, pues grande. pues está. Y Hay al ese Maestro grabado en Jesús, el, pues, hay ese grabado en este cuadro parece que es del Bosco, que sale el Maestro Jesús dándole la mano a Adán con Eva sentada, ¿no? Como diciendo que él se iba a hacer cargo de ese grupo de los exiliados que iban a venir al planeta y como que él se haría cargo de ellos. Pero tú fíjate, ¿no? Pues como estás diciendo que van a hacer con con los que no se van a quedar aquí en el planeta, ¿no? Que los van a llevar a otro planeta inferior, pues para que sigan evolucionando, porque si este ya va hacia el rumbo de regeneración, pues imagínate que salga uno de los espíritus superiores y diga, yo me voy a hacer cargo de todo este grupo de mangantes que, que dice, madre mía, que estamos todos, yo el está primero, siendo echando difícil. pestes de ellos esta mañana. ¿Verdad? Totalmente. Y fíjate con qué amor sale ahí un espíritu que dice, yo me voy a hacer cargo de ellos cuando lleguen a ese planeta para ayudarlos a sabiendas de que estos animales me van a matar si pueden, porque no van a entender nada, ni van a querer saber nada, nada más que seguir en sus historias y en sus movidas. Pero bueno, ahí estamos como para ayudarles. Digo, jolín, pues es una que hasta que lleguemos ahí, si yo estaba esta mañana rebotado así con todos ellos, pues todavía me falta experimentar un poquitín o un muchín de bondad y de amor y de compasión. Que dices, madre mía, qué compasión tienen los maestros sabiendo que no les van a entender y bueno, y que han caído uno detrás de otro. Sócrates, Confucio, En la misma época, Sócrates y Confucio, 400 años antes de Cristo. y todos los que han venido, Gandhi, en fin, todos los que han querido hacer un cambio con amor, pues han tenido que no les han entendido y por supuesto, pues eso, se los han llevado por delante. Pero bueno, Somos unas bestias. Y, y a nosotros nos hacen pasar malos ratos porque Claro. nosotros vamos de estudiantes a ver qué decisión de poder tenemos nosotros, igual José que yo o que tú, ¿me entiendes? Sino el mismo interés de querer aprender las lecciones que ha dejado Allan Kardec, que por otra parte, vuelvo a repetir, todas estaban supervisadas por el Maestro ¿qué Jesús. es eso? Y en uno de el texto este, el penúltimo texto que me han dado, de lo de Allan Kardec, porque yo no me invento nada, decía que hay un libro que es Los tiempos han llegado. Y si dicen los tiempos han llegado, es que los tiempos han llegado, ¿eh? O Y es sea, que pues toda esa información también, pues tenemos que estar preparados para poder utilizarla, porque por eso, porque podemos utilizarlo para bien o no. Claro. Entonces, pues no se podía dar si una información de que se pueden transformar las cosas con el pensamiento, de que podemos enviar energía pues con nuestro pensamiento y podemos hacer para el bien o puede que no, ¿no? Entonces, pues Hombre, según el espiritismo así lo confirma. En el capítulo donde habla de la creación, sí que habla de que, bueno, cuestiona y pone en duda de que realmente se cuente la versión como fue. Bajo la visión del espiritismo cuenta que esos 7 días no fueron 7 días, fueron 7000 años. Y que en esos 7000 años ahí
sí hay una creación, pero también hay como ese permiso de ese libre albedrío a que esas creaciones se fuesen evolucionando por sí mismas. Entonces, el espiritismo todo el tiempo está hablando de lo mismo, tú lo acabas de decir, no sé cuántas reencarnaciones para buscar nuestro perfeccionamiento y nuestra mejora. No es tan descabellado para nada. Y me refiero también a ese trabajo con las energías, al magnetismo, al trabajo para ayuda en la sanación, el magnetismo personal o con los espíritus también. Y, en Sí, fin, y claro que se puede con el hacer, pensamiento, la creación con el pensamiento, si así fue como Dios creó el mundo. para el bien y también pues hay gente que no lo Para el está error. haciendo. Sí, sí, por supuesto, Y por entonces, supuesto. pues eso que no era una información para darla ni en aquella época y bueno, y en esta, pues eso, hemos empezado un poco pero bueno, pues igual que se ha utilizado en cuanto las agencias estas de espionaje han visto de los países, de todos los países, ya no de unos o de otros, sino de todos, pues se han dedicado, han querido tener a sus mediums pues para conocer las bases, para conocer los planes de los otros países, de los enemigos. Y, en fin, bueno, hay este doctor que ha estado trabajando para la NASA por lo menos en los vuelos estos del Columbia, cuando todos estos vuelos para la estación espacial y todo eso, con un grupo de personas, pues detectando dónde puede haber fallos para cuando la nave despegue o cuando esté en vuelo y todo eso, pues han estado utilizando a personas psíquicas. Y bueno, eso ha sido para el bien, pero ¿para cuántas veces no habrá sido, o grandes empresas también, que hayan dicho, pues Sí, vamos a contratar a alguien para que haga una influencia sobre esta empresa, para que la venda, para que no sé qué, para que nos la venda, en fin, que son informaciones que dices, la gente tiene que estar preparada porque claro, pueden utilizarse para sanar o pueden utilizarse para todo lo contrario. En fin, que no eran informaciones para darlas hace 2000 años y ahora todavía, ¿qué quieres que te diga? Siempre, o bueno, todavía no hay personas que están preparadas para utilizarlas bien. Pero en fin, ahí vamos. olvidamos con mucha facilidad. Nos comportamos como bebés. Que se Bueno, nota que los bebés no hacen daño, ¿eh? Los bebés no, y las no. criaturas no tienen, dijéramos que a ver cómo lo explico. Bueno, a lo mejor la comparación no ha sido muy buena, pero quiero decir que el bebé está en un estado de ciertas capacidades limitadas, ¿no? Sí. De que no tiene soltura en andar, no tiene soltura en correr, no tiene soltura en Eso que dicen reaccionar, es ¿no? como dejarle un arma a un bebé. Pues, Eso es, tú imagínate, pues, ¿no? pues Exacto. O sería sea, es toda esa terrible, información pero así Pues es. algo así. como Mm. dejarle un arma a un bebé que la Ya Y ves. puede. cargada, claro, y un arma cargada, claro. Exactamente, los americanos regalan armas a los niños con 5 añitos de edad. ¿Tú te crees que eso tiene sentido común? Los árabes, todos los árabes, a los 5 añitos de edad les mandan a los niños Pues uniformes. hombre, ya, hay cosas que tienen sentido y hay cosas que no tienen sentido. Pues Porque los lo que no jóvenes no tiene, tienen la culpa de tiene, los errores de los mayores. ya, Si tiene los sentido. mayores le ponen un arma, pues los bebés ni los críos ni adolescentes tan siquiera están maduros Sí, para bueno, esas que yo cosas. me refiero a eso como un ejemplo de la información que Pero decía que no iba a como lo poder de las armas es con la información. O sea, que no iba a poder dar esa información hasta mucho tiempo después, hasta que las Claro. personas no estuviéramos un poco más maduras. Y Sí, aún así, pues todavía nos está costando sí. Ser lo que... consciente, lo que tienes en la mano,
la utilidad que tiene, si la usas así o la usas asá, si requiere un mantenimiento, si requiere una conservación, pues todo lo que las cosas conllevan, esa madurez hasta llegar al punto de un uso correcto, evidentemente. Pero a lo que te pongas, en lo que te pongas es igual. Pero bueno, Dicen tal palabra me dijiste, tal corazón me pusiste. Fíjate si es de sentido común. Imagínate una cantidad de información que te meten como les da la gana y sin pensar si te viene bien o no. Y por otra parte, todo por parte de la gente adulta, porque nuevamente las criaturas e incluso los adolescentes no tienen ideas maduras en casi ninguna de las áreas aquí en la Tierra, y menos si les das unas armas ni nada, o sea, tremendo, tremendo. El mundo de las ideas es muy, no sé, en mi comprensión, y he pasado muchas etapas en esta vida, aunque no lo parezca, pues en mi comprensión el mundo de las ideas es tremendamente con mucho vacío de experiencia verdaderamente de madurez humanista. Madurez humanista. Porque, sin embargo, en lo que son las enseñanzas de Allan Kardec y los y las que están en este grupo de espíritus y espíritas, están siempre remarcando mucho, por favor, aprendamos las leyes que hay morales, las leyes que hay de ética y moral, y incluso la devocional, si verdaderamente está basada porque has tenido alguna experiencia, que eso no tiene que ver si tenemos mucha intelectualidad ya o no, sino que a veces Dios nos da las experiencias antes de tener la información. Al menos a mí me ha pasado así. Entonces, pues bueno, la experiencia es una forma de adquirir información. sí, te da... Lo que pasa es que tú te quedas con una lectura u otra dependiendo de cómo tú la enfoques. Es que digo la experiencia, quiero decir de que es la lección que en la vida vives, más que el libro que tengas entre manos. Y entonces, y a veces incluso de experiencias de lo trascendente, pero que eres una persona normal y corriente, que no tienes una información ni nada, y sin embargo reconoces que eso no te lo has inventado ni por asomo. Y entonces es cuando, yo al menos es cuando me he dado cuenta de que soy algo más que carne y hueso, y que más vale que me haga con una buena información, con que los amparadores y amparadoras que me conozcan hagan el favor de seguir amparándome, porque es primero Dios y luego Dios dirá. Esa es la pura verdad, ¿eh? Cuando más mayor me voy haciendo más todavía, porque es que con Dios lo soy todo. Como el amparo de Dios en algún momento esté un poco mirando para otro lado, que no lo creo así, pero bueno, a veces las paso regulín. Hoy mismo, pues alguien cercano a mí de mi propia familia está interfiriéndome y mira cómo estoy pasando la clase. O sea, para mí está siendo un apuro inmenso, y es nada más que porque algunos tienen una mente muy dictadora. Mira lo que dice aquí Es que en este librito de Chico Xavier que se titula El espíritu de la verdad. ¿Quieres tú leerlo, Consuelo? Vale. En tu nombre, Señor, Maestro, durante el estudio del mensaje liberador de Allan Kardec, que consta en el Evangelio según el Espiritismo, nosotros los compañeros desencarnados de aquellos que todavía se encuentran en las arduas lecciones de la escuela física, hemos escrito este libro en tu nombre. En él se reflejan los pensamientos de esos siervos menores, de tus siervos mayores, a los que confiaste en esferas de acción más específicas la sublime tarea
de revivir el espiritismo de la verdad en los calamitosos tiempos de transición que el planeta atraviesa. Lo ofrecemos a nuestros hermanos que llevan sobre sus hombros la carga de severas obligaciones. En esta hora en que la familia humana desfallece debido a la falta de amor, a los que presenciaron a la manera de náufragos de la existencia, como el destructor huracán, el materialismo destruía las embarcaciones. Religiosas sobre las cuales estaba erigida su fe, a los que elevan la voz para reiterarte palabras de esperanza y luz mientras a costa de sacrificios hacen a un lado impedimentos de la oscuridad, a los que sobrecargados con difíciles deberes tratan de cubrir los puestos de los que desterraron del servicio en el vano intento de ignorar la finalidad de la vida, y por encima de todo, a los que por el momento no encuentran para sí mismos otra cosa que una herencia de lágrimas que aniquilan su corazón. Con todos ellos, Señor, rumbo a la era nueva, nosotros, diminutas gotas de inteligencia en el océano de la infinita sabiduría de Dios, compartimos las circunstancias aflictivas de la tierra traumatizada por angustias apocalípticas, en busca de paz y renovación, aplicados a trabajar por un mundo mejor, con la certeza de que permaneces con nosotros y como otrora, no sé qué significa. Como en otra época, ¿no? Como embargados de inquietud ante la tempestad. Repetirás en nuestros oídos: tened buen ánimo, soy yo, no temáis. Becerra de Meneses, André Luis. Sí, todos los que han inspirado este librito está muy, muy interesante también. Sí, sí. Problemas del mundo. Dice, problemas del mundo. El mundo está repleto de oro. Oro en el suelo, oro en el mar, oro en los cofres, pero el oro no resuelve el problema de la miseria. El mundo está repleto de espacio. Espacio en los continentes, espacio en las ciudades, espacio en los campos, pero el espacio no resuelve el problema de la codicia. El mundo está repleto de cultura, cultura en la enseñanza, cultura en la técnica, cultura en la opinión, pero la cultura de la inteligencia no resuelve el problema del egoísmo. El mundo está repleto de teorías, teorías en la ciencia, teorías en las escuelas filosóficas, teorías en las religiones, pero las teorías no resuelven el problema de la desesperación. El mundo está repleto de organizaciones, organizaciones administrativas, organizaciones económicas, organizaciones sociales, pero las organizaciones no resuelven el problema del crimen. Para extinguir la llaga de la ignorancia que alimenta la miseria, para disipar la sombra de la codicia que genera el delirio, para exterminar al monstruo del egoísmo que promueve la guerra, para anular el gusano de la desesperación que engendra la locura y para extirpar el charco del crimen que causa la desventura, el único remedio eficiente es el Evangelio de Jesús instalado en el corazón humano. Seamos, pues, valerosos en lo atinente a diseminar la doctrina espírita que desentraña de la letra el mensaje del Evangelio para la edificación de la humanidad nueva e irradia la influencia y la inspiración del Divino Maestro a través
de la emoción y la idea, de la sugerencia y la conducta, de la palabra y el ejemplo, y en consecuencia, mediante la paráfrasis del concepto inolvidable de Alan Kardec acerca de la caridad, proclamemos a los problemas del mundo: fuera del Cristo no hay solución. Fuera del amor no hay solución. Muy bueno. Pues así es. Wow. Es muy cierto eso, la verdad. Porque es eso, ¿cuántas ONGs no hay hoy en día? Pues es que hay cada vez hay más y sin embargo, como está, pues está todo cada vez peor. Entonces, Sí. como dice ahí, no hay manera de arreglar las cosas desde ese punto si no hay desde el amor. Y en estos tiempos parece que estamos tocando techo en todo lo que has ido nombrando, ¿no? Sí, sí, es que parece que lo han escrito para ahora, ¿no? Fuerte. Porque ya lleva, pues me parece, bueno, que hemos leído aquí que ha sido de 1970 y algo, ¿no? 1961. O Pues sea, bien, ya va 60 para años, ¿no? 70 años. Sí. No, no, 60, no, más 40, sí, 60, 60. Bueno, 40, pues ya sabes que sesenta y uno. seguimos igual. Pues fíjate, ¿no? Y por eso estos libros de Vivaldo, pues les están hablando de los días de hoy, estas psicografías de estos últimos, bueno, últimos, de estos libros de los años 60 y 70 que psicografió Vivaldo. Y ahora están, pues eso, de la más, como dicen, rabiosa actualidad, no sé por qué le llaman así, pero de lo más actual. Pues quizá, pues sabes que ha habido una apertura de conciencia y el que atraiga a leer esas cosas es precisamente por ese motivo. Es como un redescubrir, ¿no? O un descubrir, según para quién, claro. Y Muy es que apetecible. eso, que son ya pues, más de 165 años ahí también repitiendo un poco las cosas, pero bueno, que de alguna forma, pues eso, a medida que vamos reencarnando se nos va quedando. Ahora están diciendo que este ya es la época del cambio, pues bueno, esperemos que sea así, que vayamos para mejor. Bueno, Porque pero si seguimos a base de error y acierto, error y acierto, error y acierto, pues no sé yo, como no nos den así un soplo mágico, no sé. Bueno, lo que nos toque vivir. y es eso que dice que tenemos que entender que es a través del amor, no es a través de otra cosa que tenemos que... Me ha gustado mucho eso que ha dicho, como que también esa instrucción del Evangelio estaba insertada en el corazón del ser humano. Digo, mira, que no son solamente palabras o escritos que han que han dicho, tergiversado y de todo eso, sino que hay algo que está, Sí, esas instrucciones que impartió el Maestro Jesús están insertas en el corazón del ser humano. Y bueno, que también pues que podemos descubrirlo a través de eso, podemos llegar a que todo eso mejore, pero claro, parece como que todo lo de fuera pues nos está haciendo, indicando a alejarnos de nuestro ser interior. Y entonces, pues que se nos hace más complicado, ¿no? Hay demasiadas distracciones para que podamos estar enfocados en ese en hacer esa entorno, lectura. sí, Sí, interna. sí, sí, es como un código, ¿no? Hay grabado,
pero que claro, la clave la tiene que encontrar cada uno por sí mismo, en su individualidad, y descifrarla es lo único que se te requiere. Porque es eso, que cuando, yo por lo menos me acuerdo de eso, que cuando me puse así en serio, era decir, tiene que haber algo más, esto tiene que tener un sentido, porque es que la vida tal y como nos la plantean es que no tiene ningún sentido, ¿no? Mira, tiene un sentido, yo creo que tan divino, pero tan alejado de lo que todavía conocemos. Mira, hoy estaba viendo un vídeo de un señor que la verdad que me ha sorprendido muchísimo su historia, porque decía que era un joven inquieto que no quería ni trabajar ni estudiar, pero su única pregunta era saber su origen y qué sentido tenía el que él estuviera aquí. Y esa inquietud le llevó a viajar por el mundo en búsqueda, en búsqueda, terminó en la India y conoció a una señora que había ocasiones que se salía a la puerta de la casa, otras veces en la ventana, y, y la gente acudía a esa plaza simplemente pues o bien para escucharla o simplemente para mirarla. La mujer se quedaba allí en silencio, incluso la gente que la miraba, los ojos y demás, ella ni siquiera hacía como, a ver, ¿cómo te diría? Como darle importancia a nadie de las que estaba allí. O sea, que intentaba no enaltecer el ego de nadie, ni el de ella misma la primera, pero que la gente sí sentía cosas, ¿no? Y él llega a contar cómo su cara, siendo una mujer muy mayor, había momentos que se transformaba en una mujer completamente joven y que sin parar de mirarla, no había un momento que pudieran discernir cuándo eso realmente pasó, de tan rápido. O sea, sucedían cosas inexplicables, contaba este hombre. Y también contaba que había una persona interesada en querer ser alumno de esta mujer y que le pedía y que le insistía, entrevistas con ella en privado. Bueno, la insistencia era total. Y entonces hasta que ella un día cedió y le dijo, ¿de verdad quieres ser mi alumno? Dice, sí. Dice, pues márchate. 30 años estuvo fuera este señor hasta que ella lo volvió a mandar a llamar. 30 años. 30 años este hombre abandonó su familia, abandonó sus bienes, abandonó todo y se marchó al Tíbet hasta que al final fue llamado. Fíjate la tierra que lo envió para que adquiriera conocimiento por la experiencia de lo que iba viviendo, de lo que iba experimentando, a la gente que iba conociendo. O sea, él mismo tuvo que hacer su propio camino. O sea, fue increíble, contaba cosas verdaderamente increíbles, ¿eh?